La actitud que se ha tomado con respecto a los trabajadores pues es anterior al periodo diluviano y estamos en situaciones peores que nuestros abuelos. El propio gobierno no quiere escuchar a la gente de la calle, a los trabajadores de este país. Este es el mayor ataque a los derechos de los trabajadores que ha habido en la historia de la democracia. Así que, por lo tanto, como trabajadores tenemos que defender nuestros intereses y responder con contundencia. Con la cita de la huelga general del 29 de marzo en mente, miles de aragoneses volvieron a salir a la calle para mostrar su repulsa a la reforma laboral del gobierno. ¡Con esta reforma! ¡Vamos de culo! Es la tercera manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT para decirle al Ejecutivo Popular que rectifique un decreto aprobado ya en el Congreso y que inicia su trámite parlamentario. Siempre decimos que las huelgas generales son el último recurso ante una agresión fuerte por parte generalmente de los Estados. Y tenemos que decir que si este es el último recurso, en estos momentos estamos más cargados de razones que nunca. La reforma laboral que ha legislado el Gobierno y que ha convalidado el Congreso de una manera mayoritaria recientemente es una de las mayores, yo diría que la mayor agresión que el mundo del trabajo, que los trabajadores y trabajadoras de este país hemos tenido. Y es que el malestar contra las medidas y los recortes anunciados por el Gobierno se podía palpar ayer en la calle. La huelga general es inevitable, porque desgraciadamente todos los derechos que han ganado nuestros padres nos los están quitando, tirando por los suelos. Porque lo único que nos está llevando esto es a que haya muchísimo más paro en vez de contratación como está planteando el Gobierno. Básicamente salimos a la calle para protestar contra la reforma laboral del Gobierno, porque es una reforma que va en contra del trabajador. Los manifestantes no pararon de corear lemas como hacía falta ya una huelga general, Mariano no te metas con los obreros, métete con los banqueros o hay que hacerle un ERE a la COE. La marcha partió a las 12 de la mañana de la Plaza Paraíso y finalizó una hora más tarde a las puertas de la DGA, donde antes de la intervención de los secretarios generales se guardó un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del 11M. Mañana 13 de marzo, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, acudirán a la asamblea de delegados sindicales que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza. Los líderes de los dos sindicatos mayoritarios informarán a los asistentes sobre la actualidad política y sindical del momento y animarán a la ciudadanía aragonesa a responder a la convocatoria de huelga general del 29 de marzo.